diría el hermano, aquí estamos, Señor, ¿verdad? Aquí estamos porque queremos aprender más de Él, compartir un poquito este tiempo maravilloso, pero principalmente poder ser edificado por el Señor, cada vida, cada corazón, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco lo que estamos estudiando, el libro de Gálatas, mis hermanos, me llamó mucho la atención todo esto, como venimos hablando, y cada vez más puedo entender y ver ese glorioso evangelio, la belleza del evangelio, lo que significa eso y lo que es eso. Y mirando un poquito al apóstol Pablo, que habla con tanta fuerza, inclusive tratándole duramente al principio a los Gálatas, como ahora hace de todo para poder mostrarle a ellos esa belleza, ese evangelio, el verdadero, y que no se equivoquen. Porque si miramos un poquito más atrás, vemos al apóstol Pablo, él mismo con su experiencia, ese cambio de vida que él tuvo, algo maravilloso que ocurrió en él. No es algo que simplemente él está hablando de algo que él se les contó que es. No, él recibió, él fue su propia experiencia, cómo fue confrontado por el Señor y la belleza y lo que es el evangelio, cómo llegó a su vida y en realidad cómo cambió su vida. Entonces el Señor le preparó a este hombre y realmente él fue celoso, muy celoso y apasionado por lo que él estaba haciendo, enseñando a los Gálatas que no se equivoquen porque no hay participación humana en nada de lo que es el evangelio. Nuestro hermano decía la otra vez, si había un puntito ahí de que el hombre tuviera parte o participación en el evangelio, sería ya algo que el Señor tal vez nosotros vamos a considerar, bueno, vamos a completar nuestra salvación con lo que el Señor hizo, pero ya haríamos nuestra parte y eso no es. Y la Biblia nos enseña que el evangelio es netamente por la obra de Cristo. El evangelio que es que Cristo se hizo hombre, nació de una mujer, siendo Dios, se hizo hombre, pero ¿qué pasó? Él fue muerto, fue sepultado y resucitó para poder volver nuestra relación, nuestra vida a unir con el Padre. Ese es el evangelio, no hay otro evangelio. Entonces Pablo va afirmando esto a los Gálatas, y si nosotros consideramos un poquito todas las religiones del mundo, considerando todas las religiones del mundo, casi el 95 o 100% me atrevería a decir que todos tienen la participación humana para su salvación, teniendo la Biblia. Entonces, si nosotros vemos todo esto y vemos, es totalmente equivocado, y Pablo lo que no quería era que esto sea una simple religión, sino que sea el mismo poder de Dios. Porque el evangelio es la misión que hoy tenemos como iglesia, una iglesia que se llama el cuerpo de Cristo, que hoy se levanta para manifestar y esa esencia de poder llevar ese glorioso evangelio. Nuestra misión, llevar esa palabra, ese evangelio glorioso, tremendamente eficaz. La sangre de Cristo sigue limpiando y va a seguir limpiando hasta que Él venga. A toda persona que se arrepiente, a toda persona que reconoce que necesita de Dios, esa sangre va a seguir limpiando el pecado de cualquier persona en el mundo. Porque ese amor de Cristo, esa sangre de Cristo, hoy no tiene frontera. Ya no tiene frontera. Miren lo que dice en Romanos 1:16. Romanos 1:16 nos habla, por eso Pablo sigue hablando de esto y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, la iglesia tiene una misión. Tenemos a disposición el poder de Dios. ¿Cómo se llama? Evangelio. Ese poder, dinamus, ese poder es lo que va a cambiar el corazón de cualquier persona, no importa en la situación en que esté. Va a cambiar. Va a cambiar. Por eso dice, porque no me avergüenzo. Pablo dice, no me avergüenzo. Entonces, hermano, si esto cambió tu vida y llegó a tu corazón, la vergüenza se tiene que quedar atrás. Porque esa persona, ya sea tu hermano, tu esposa, tu mamá, tu papá, se va a ir al infierno si no tiene al Señor. Y este poderoso evangelio puede cambiar la historia de la vida de cualquier persona. Entonces, mis hermanos, consideremos esto. Llevar el evangelio, el poderoso evangelio, esto no tiene nombre. Miren, aún si nosotros miramos un poquito en la vida de Lutero,
Él estaba equivocado. Él estaba en el sistema. Él estaba totalmente equivocado, errado. Pero yo no dudo que fue la revelación de Dios que hizo sus 95 tesis y tuvo que clavar ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg. ¿Y qué pasó? Él entendió, leyendo Gálatas, justamente lo que estamos estudiando, y Romanos, y eso explotó su corazón, su cerebro, para darse cuenta que lo que él estaba haciendo estaba equivocado. Hermanos, que estemos concentrados en esta palabra que estamos aprendiendo, que estamos recibiendo, que sea de impacto en tu corazón y que pueda afirmar en tu corazón que no hay otro más que el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo que va a cambiar la historia de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier nación, de cualquier ciudad, Fernando de la Mora. ¿Verdad? Entonces, si ese es el poder de Dios para cambiar, ¿qué nos queda a nosotros trabajar en eso? ¿Cómo nos queda trabajar en eso? Y realmente es una ocupación que tenemos que hacer nosotros, hoy en día tenemos que entender de que hay un Dios que quiere hacer algo en Fernando de la Mora. Pero hay acá una iglesia que se levanta, que tenemos, el hermano Tomás decía el otro día, escribió algo y decía, ahí en 1 Corintios 1, 13 creo, ¿verdad? ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? No. Porque ellos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿Está dividido Cristo? En esta ciudad puede haber 80 iglesias, pero hay 80 lugares de reunión, pero somos una sola iglesia. Una sola iglesia. Y estamos queriendo hacer eso, que unidos como iglesia, una sola iglesia, llevar este poderoso mensaje a esta ciudad. Entonces, quisiera que entendamos que nosotros podamos saber que lo que Pablo está enseñando a los Gálatas, y esto es para nosotros, aclarando que no hay otro evangelio. Tengamos claro eso, no hay otro evangelio. No hay nada fuera de lo que el Señor enseñó, y Pablo tuvo esa experiencia, pero hoy está enseñando, celosamente está enseñando, y que el Espíritu se recibe por la fe y el propósito de la ley. Todo esto ya hemos escuchado nosotros, ya recibimos por enseñanza de los hermanos, pero Pablo está enseñando esto de una manera muy especial, porque quiere afirmar, quiere que mi corazón esté firme en esto y no dudemos y no queriendo mejorar ese original que es el Evangelio. Porque hoy en día hay gente que quiere mejorar esto. Sí, pero viste que si le ponemos este moñito va a quedar espectacular. Si le ponemos este detalle va a ser bueno. Si le ponemos lo otro también va a ser. Entonces, y la palabra nos dice que es la sola fe. No hay otra. No hay otro evangelio. Entonces, que nuestra vida esté tan arraigado en esto y cimentado en esto de que no podemos decir otra cosa que compartir a las personas que no tienen al Señor. Si eso no ocurre, entonces estamos guardando esto, ese poderoso, esa dinamita estamos guardando nosotros que no podemos llevar y que explote en el corazón de los demás. Y creo que es el momento que Fernando de la Mora necesita, tus parientes necesitan, mi gente necesita. Entonces la gente está confundida, no sabe. Hablando esta semana con personas del Señor, la gente viene llorando, una persona venía llorando y me dice, estoy así. Mi vida es así. Hablamos del Señor, oramos, pero se va y no entendió nada. Y saben, vuelve otro día. ¿Y sabe qué hace? Sigue llorando, sigue odiando, sigue enojada, sigue molesta, sigue con rabia. ¿Saben por qué? Porque no entendió todavía el Evangelio. Pero una vez que entienda, va a cambiar su corazón. Y oro por esa persona para que le conozca a Cristo. Oro por ella. ¿Saben por qué? Porque está engañada. Y las veces que se despide te dice bendiciones. Que Dios te bendiga, fulano. Por leer un salmo muchas veces creo, por leer algo de la Biblia cree que ya está. Pero no es así. Tenemos que entender que lo que Dios hizo, no hay otra cosa más que lo que nosotros tenemos que hacer es recibir. No hacer algo al respecto, sino recibir. Entonces, eso es lo que ocurre y Pablo está ratificando esto justamente. Y yo quiero volver a leer el capítulo 3, versículos 28 y 29 de Gálatas. Por favor, yo quiero volver a leer esos versículos para que vayamos viendo nomás un poquito lo que es
para como recordar un poco lo que estamos hablando, un poquito nada más. Dice Gálatas 3, 28 y 29, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Aquí está hablando de ese evangelio que ya no hay fronteras para el Señor. El amor que manifestó cualquier persona en el mundo es parte de la familia de Dios. Ya no es, como decía el hermano, no, ahora se puede casar hombre con hombre, mujer. Ya no es eso, no es la idea de esto. Esto es de que nosotros ya no hay frontera para el Señor y el amor que Él manifestó el día que alguien conoce al Señor, no importa el lugar que esté, es nuestra familia, es mi familia. Y en Efesios dice que nosotros somos parte de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia de Dios y Él es nuestro Padre, todos somos hermanos en Cristo. ¿No hay otra cosa o sí? Es así. Entonces, dice acá, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Como decía también el hermano, acá ya no es algo de sangre que tenemos relación familiar, sino por herencia, por fe, estamos relacionados. Entonces, si vemos todo esto, automáticamente cuando le tenemos a Cristo, tenemos una posición. Tenemos una posición diferente. Tenemos una posición de que somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de cualquiera, somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es un privilegio. Es algo muy grande, algo maravilloso. Ser santo. Así como dicen en varias partes, pero en Efesios también dice a los santos. O sea, hoy posicionalmente somos santos para Dios. No hay otra cosa que nosotros podamos entender y tenemos herencia en Cristo, tenemos bendición del Padre, tenemos bendición del Hijo, tenemos bendición del Espíritu Santo. Todo esto está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido aceptar y ser parte de la familia de Dios. Tenemos todas estas bendiciones. Y esto, si ahora vamos al capítulo 4, nos conecta con el capítulo 4 que vamos a hablar hoy, versículo 1 y vamos a leer al 3. Es tan maravillosa la palabra, es increíble cómo Pablo busca de manera, multiforme, vamos a decir, ¿verdad? Forma de que ellos entiendan, de que ellos comprendan, de que ellos no se equivoquen para explicarle de la mejor forma el evangelio y que no se desvíe de ese evangelio. Y mire lo que dice el versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hasta ahí. Si ustedes se fijan un poquito acá, aquí la palabra niño es un bebé. Recuerden el caso de Timoteo, desde su niñez ha conocido las Escrituras. Su abuela, Loida, su madre Eunice, todo el trabajo que hicieron en la vida y fue un gran siervo del Señor. Y acá lo que está hablando dice de una cosa muy importante, es de que es bebé, es niño. Y Pablo está usando una analogía totalmente simple, una figura simple, un ejemplo que le está dando a ellos para decirle, miren, acá hay una herencia, hay que recibir, hay un niño y hay un esclavo. Pero ese niño, bebé, necesita ser cuidado. Ese niño necesita todavía ser atendido, llevarle aquí, llevarle allá, todo lo que tiene que hacer, acompañar. Y como bien explicó el hermano también la otra vez, que el esclavo se hacía cargo de ese niño, de confianza. Entonces, ¿qué hacía? Se encargaba de cuidar, aún de educar, de hacer muchas cosas con ese niño. Y no hay diferencia. Si bien ese niño es dueño de todo lo que el padre tiene, todo, pero él no puede disponer, no puede administrar, no puede decidir, no puede hacer negocio, no puede hacer absolutamente nada porque no tiene edad y todavía no tiene conciencia de lo que es. Entonces,
¿Qué le está enseñando acá? Que presenta a un hijo bebé, pero ¿qué pasa? Ese esclavo tampoco tiene derecho, no puede decidir nada, no puede hacer nada, nada. Entonces es lo mismo que el bebé, es lo mismo, no hay nada que le difiere, no hay diferencia entre ellos. Por eso está hablando acá y dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces pasa el tiempo, va a haber un tiempo donde ese niño va a poder asumir un compromiso, va a poder asumir su herencia, va a poder tomar responsabilidad sobre ella, va a poder decidir sobre ella y va a saber qué hacer con ella. Pero antes ese niño, por la edad que tiene, no puede todavía hacer absolutamente nada. Entonces es tan importante que para entender esto del que Pablo le está explicando. Aunque Él es Señor de todo, ese chico es Señor de todo, pero no puede asumir nada, porque es niño. No puede. Entonces, sino que está bajo tutores todavía. Y la guía de ese niño y el cuidado es muy importante. Pero miren el versículo 3 que dice. Miren el versículo 3, dice así. Así también viene de la ilustración de una analogía, de una ilustración que viene, ahora presenta y va a una aplicación. Entonces aplica, Pablo le va enseñando, pero dice, así también. ¿Qué significa así también? Es algo que le está comparando con lo que le estaba explicando también la posición que tenemos hoy nosotros. Así también, dice, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, algo tan interesante en esto que nosotros podemos mirar, una palabra aquí importante es rudimento. ¿Ustedes se fijaron en esa palabra? Bajo los rudimentos. Es increíble. Cuando yo estaba mirando esto, me llamó mucho la atención de la palabra rudimento. ¿Y qué es ese rudimento? Miren, es algo que en realidad es algo que, vamos a decir, pasajero, algo, a ver, ¿cómo se puede decir la palabra? ¿Perdón? Algo que sería momentáneo, eso, algo momentáneo, algo que en realidad no está funcionando como tiene que ser. Por ejemplo, miren, vamos a mirar Colosenses capítulo 2, fíjense, Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Fíjense. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjense, según las tradiciones de los hombres, dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos son los rudimentos del mundo. Miren el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Se dan cuenta? Como si viviésemos. Por eso decíamos que teníamos una posición en Cristo. Nosotros tenemos una posición. Y aquí, cuando dice preceptos, habla de someterte a alguien que está por encima tuyo. Y en este momento nosotros, cuando tenemos a Cristo, deberíamos someternos a los principio, a la voluntad de Cristo y no a la voluntad de lo que es el mundo para vivir en esclavitud en el sistema de nuevo. Entonces, cuando habla acá de esto, habéis muerto con Cristo, si ya recibimos a Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? La pregunta es como si viviésemos en el mundo, todavía nos sometemos a este sistema. ¿Ves? Podemos equivocarnos, al no entender ese rudimento, al no comprender de manera profunda, de manera clara, vamos a estar sometidos de vuelta a todo eso. Entonces, tener cuidado de saber que Dios estableció para nosotros principios, tener valores. Anoche estábamos hablando con los jóvenes de que justamente de este tema parecido a esto, porque estábamos compartiendo la palabra. Y decíamos que en Argentina tiene una cultura, Paraguay tiene una cultura, Brasil tiene otra cultura,
pero el reino tiene su propia cultura. Ya no es lo mismo. En Argentina vos me podés decir, sí, pero en Argentina somos así. Y Ruth me va a decir, sí, Argentina es así, nosotros somos así. Paraguay no, en Paraguay somos así. No, pero en Brasil es así. No, pero cuando leemos la palabra, cuando nosotros nos sometemos a la palabra, ya dejamos de pensar y deberíamos dejar de pensar y considerar y someternos a este sistema, a los rudimentos de este mundo. Pero miren el versículo 22 que dice, en conformidad y mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso. O sea, lo que es lo superficial, lo elemental, va a desaparecer. Solo lo de nuestro Dios, el Evangelio, es eterno. No hay otra cosa. Todo va a pasar. Todo va a desaparecer. Solo de nuestro Dios es eterno. Y fíjese el versículo 23 que dice, tales cosas tienen a la verdad ciertamente reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor según contra los apetitos de la carne. ¿Se dan cuenta? Cuando las cosas, cuando mi vida no está conforme, no está lleno del Espíritu Santo, todo está mal, no está bien. Entonces, si yo no me someto al Espíritu, entonces puedo hacer trato de mi cuerpo. Y hay gente que como religión hace trato de su cuerpo, se pega, se castiga, hace un montón de cosas, duro trato. Pero, miren lo que dice la palabra, pero dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, porque no tiene poder. Solo el Señor nos dio y nos da el poder para poder vencer lo terrenal, todo lo que es pasajero. Solo Él. Entonces, ese rudimento, por eso en el versículo 3 le dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos. Y estos son los rudimentos del mundo que hoy todavía puede tenernos alejados del Señor, y tenemos que tener en claro que esto es pasajero. Solo lo eterno es del Señor. No hay otra cosa que te pueda afirmar y afirmar tu corazón y caminar, y para que andemos en victoria, y no solamente venir y vernos los domingos, sino que en realidad esto sea una práctica diaria donde podamos decirle, Señor, ese glorioso evangelio yo voy a mostrar con mi propia vida y también voy a enseñar. Es lo que estamos viendo acá. Y la religión sin Cristo es elemental, es vacía, es hueca. No tiene nada, no tiene contenido. Entonces, solo el Señor. Y en Romanos 1 dice, por ejemplo, que dice que profesan ser sabios, pero son necios. 1 Corintios 3:18 dice, el que se cree sabio en este siglo, que se haga ignorante. Otra parte dice, versículo 19, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Señor, conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, huecos, vacíos. ¿Ves? Hay mucha gente que se consideran sabios, entendidos, y que quiere manejar, quiere dirigir, quiere enseñar, pero están totalmente alejados, y solo es una religión que está enseñando algo que no tiene valor en sí, porque está hueco, es vacío. ¿Se entiende, verdad? Pero el Señor nos llama a nosotros a aferrarnos, y que ese aferrarse al Señor sea conforme a la palabra que estamos recibiendo, que estamos conociendo. Y realmente esto puede hacer algo muy diferente en la vida de cada uno, porque cuando llega esa palabra a tu corazón, a mi corazón, debe generar un cambio, algo que debe cambiar mi forma de ver, de pensar y de hacer las cosas, porque si yo veo esto y entiendo esto, entonces estoy obedeciendo la cultura del reino, ya no más lo terrenal, lo que veo, lo que vivo, sino como decía Diego hace rato, estamos esperando su venida, estamos esperando que Él venga. Pero mientras eso, que no nos dejemos llevar por lo terrenal, por lo hueco, por lo vacío, por los que se creen sabios y entendidos, sino que el único sabio y entendido, esa sabiduría viene de Dios.
El Señor nos revela su palabra. Cuando el Señor revela su palabra y te da su palabra, es para que le conozcamos más, para que vos le conozcas, para que yo le conozca. Y la sabiduría es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué haces con ese conocimiento? Que tanto conocemos, que tanto ya sabemos. Y la sabiduría es qué decisión tomamos, cómo manejamos el conocimiento que el Señor nos está dando. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo haces eso en tu vida? ¿Cómo estás manejando? Por eso hay que tener cuidado para que lo que hablamos, para lo que decimos, sea en realidad en el Señor y de verdad que salga de nuestro corazón, o de mi corazón y de tu corazón. Porque si no, estamos hablando de algo hueco, vacío, y es insensatez para Dios, la sabiduría humana. Entonces la sabiduría que viene de Dios, ¿qué es? El conocimiento que ya tenemos, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué aplicación le damos? ¿Qué decisión tomamos? En circunstancias, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos manejamos con eso? Entonces, es una enseñanza tal de que el Señor hace que las cosas sean bien diferentes en nuestra vida y está esperando que su iglesia sea firme en esto para caminar con firmeza, porque si no estamos bien, por ahí vamos a ser engañados por los rudimentos todavía. Y por ahí podemos ser engañados, pero el Señor está levantando una iglesia que quiere ganar una ciudad. Pero nosotros tenemos que hacer actividades o tenemos que pedirle guía al Señor para hacer algo que pueda impactar esta ciudad. Si nosotros no nos movemos de esa forma, no vamos a impactar a nadie. Solo vamos a decir que el Señor es poderoso, que el Evangelio es poderoso, pero si no mostramos, no hacemos eso y no le mostramos a esta ciudad se va a perder. Entonces la pregunta es, ¿qué la iglesia va a hacer al respecto? Y la iglesia está tomando iniciativa para eso. Y la verdad, tenemos que orar todos por igual. Y todos ponernos a decir, Señor, por favor, hace algo. Dale idea a nuestros ancianos, dale idea a nuestros líderes que están tomando la delantera para poder hacer algo que pueda impactar esta ciudad. Pero como iglesia, no como uno, dos, no, como iglesia, ¿qué hacemos? Pero con la iglesia que está acá, la otra iglesia de los hermanos libres, pero juntos que seamos como uno trabajando para el Señor. No hay otra cosa. Si nosotros no pensamos así, estamos divididos. ¿Está dividido Cristo? No. Pero si trabajamos y nosotros estiramos, ellos tiran por el otro lado, ellos por el otro lado, entonces estamos divididos. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, todos estábamos en esclavitud bajo la religión y otra filosofía. Éramos incapaces de recibir nuestra herencia, escuchen, por no estar aptos, porque estábamos encarcelados en nuestra infancia, porque no entendemos todavía lo que Dios está queriendo hacer y todavía no hemos entendido el Evangelio, pero cuando le recibimos a Cristo, tenemos ese Evangelio, entonces podemos entender que somos libres. Que somos libres. ¿Éramos esclavos? Sí, ahora somos hijos. ¿Éramos esclavos del sistema? Sí, pero al conocer a Cristo somos hijos. Hijos. Ya estamos, hijos. Y el punto de quiebre llega en el versículo 4. Fíjense en el versículo 4 que dice ahí en Gálatas 4, ¿qué dice ahí? Fíjense el punto de quiebre que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, si nosotros hablamos aquí, vemos aquí, la promesa ya viene de Israel. La promesa fue, y estuvo siempre lo de la salvación, siempre estuvo. La ley por años, cientos de años y años y años, duro, difícil, todo. Pero acá en el versículo 4, Pablo le dice a los Gálatas, pero, hay un contraste acá, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando fue el momento adecuado, cuando fue el momento que el Padre consideró o ya planificó con el Hijo y con el Espíritu Santo, cuando ya estaba el tiempo marcado, ¿qué dice ahí? Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya sabemos, Cristo a través de una mujer vino a este mundo
y en algún momento Juan el Bautista, y ya se habló de la ley, se habló de todo que no quita el pecado, absolutamente nada, ya se enseñó eso para no repetir, solamente recordar. En algún momento Juan el Bautista presenta a nuestro Señor y dice: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y nos dice que va a cubrir por un año nuestros pecados. ¿Qué dice? Que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Ya no es para una nación, ya no es para un grupo, ya no es para alguien especial, es para todo el mundo. Entonces Juan introduce y dice: he aquí el Cordero de Dios. Y Juan, ¿qué dice? Se retrae, se queda atrás. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque Él estaba presentando a nuestro Señor y menciona esto. Y en el tiempo correcto y en el tiempo adecuado, el Señor llegó y este glorioso evangelio hizo que pase una etapa, lo que era la ley. Ahora entra Cristo y con Cristo estamos nosotros libres por la sangre de Cristo, porque hemos aceptado y fuimos limpiados por esa sangre. Entonces hoy somos familia, hemos nacido de nuevo. Ya no tenemos otra cosa, tenemos una posición tan especial, un lugar tan especial en el corazón de Dios, que ya nosotros no podemos darnos el lujo de hacer lo que queremos, sino caminar en estos principios y la cultura del Señor, la cultura del reino, para que llevemos en alto y honrar este glorioso hecho de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa, mi hermano, que nosotros podamos considerar en esto. No hay otra cosa. Entonces, cuando Jesús entra en escena y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Y en nuestro tiempo tenemos todavía hoy, vamos a decir, niños. Tenemos todavía niños espirituales y niños en edad. Pero que el Señor lo que quiere en nosotros es hacer realmente algo totalmente diferente, para que esa cultura, lo que es el reino, nosotros podamos llevar en alto su nombre. Ya no más otra cosa. Y vemos que el Señor hace cosas increíbles. Y todavía vemos que a veces estamos todavía indecisos. No sé, va a ver, no me congrego, me voy, no me voy. No. Yo creo que tenemos que considerar que el Señor está trabajando en el corazón de cada uno, mostrando nuestra situación, mostrando nuestro momento de vida, qué estamos caminando, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo, qué estás considerando. Hay ese Dios ahí en la semana, en el día, fuerte en nuestra vida. Pensamos en eso. ¿Qué hacemos con esto? Porque en realidad, mis hermanos, esto es algo que necesitamos comprender y estar seguros en esto, de que Cristo lo que hizo es para marcar una diferencia y marcar tu vida y mi vida para una eternidad diferente. Porque antes tu eternidad era el infierno. Antes mi eternidad era el infierno. Pero si consideramos un poquito a Cristo, dice que Juan Wesley salió de la universidad y se fue, y él tenía un club de los santos. Así era, ¿verdad? Club de los santos, imagínate. Pero ¿qué tenía ese club? Ellos servían, ellos hacían de todo, ellos iban a darle de comer a los niños en la calle, les daba estudios, iban a las cárceles, iban por todos lados. Hacían de todo. Pero él no conocía al Señor. Y ¿sabes qué? Con el tiempo, él conoció al Señor. Y ¿saben qué? Él dice: yo era esclavo de mi religión. Esclavo de mis obras. Pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero tenía una vida hueca, vacía. Solo era una filosofía, algo momentáneo, algo pasajero, y que con el uso y el tiempo iba a desaparecer. No servía para nada.
Pero después se convirtió y entendió. Y él dice, ahora soy libre de mi esclavitud. Entonces tenemos que considerar un poquito en esto, en qué posición estamos hoy. ¿Cuál es nuestra situación? ¿En dónde estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, tenemos que considerar qué cosa. ¿En dónde estoy? Si estoy en Cristo o estoy en mi vida particular. Haciendo lo que yo creo que está bien. Lo que me parece que está bien. Por eso Pablo está aclarando esto a los Gálatas, para que ellos tengan el concepto claro de lo que es el Evangelio y lo que es Cristo, y que nadie más que le engañe con hueca sutileza, con algo vacío, mi hermano, que no nos engañen más. Entonces, aferrarnos al Señor, llenarnos del Señor. Y miren, el versículo 5 que dice, fíjense, algo que me llama mucho la atención en el versículo 5, cuando habla, es realmente algo muy, muy poderoso. Y dice así, para que redimiese ese hombre nacido de mujer, nacido y que vino a quitar el pecado del mundo, el propósito para lo que vino, que es redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Dice que en el mundo judío antes no había, como hoy por ejemplo nosotros tenemos niño, adolescente, preadolescente, joven, y hasta marcamos la edad adultez de un joven por la edad, 18 años, 20 años, ahí ya es adulto ahora, ya puede decidir. Pero en el mundo judío dice que hasta los 12 años estaba con sus padres, después ya le llevaba al rabino, tanto el padre como el niño hacían una oración y ahora ese niño es hijo de la ley. Hijo de la ley. Y ya es considerado adulto. Ya es considerado adulto. Y acá, cuando hablan del versículo 5, dice, a fin de que recibiésemos la adopción. ¿Ves? El adoptar, el Padre nos eligió y nos adoptó para que nosotros hoy seamos parte de esa familia. Pero cuando le recibimos a Cristo, cuando le tenemos a Cristo, cuando aceptamos y nos arrepentimos, somos adoptados, como dice en Efesios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero en Cristo ya tenemos la adultez. En Cristo ya tenemos la adultez. Ya somos adultos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa posición tenemos hoy en Cristo, de que ya somos adultos. ¿Para qué? Para que podamos hacer uso de la posición que tenemos hoy, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tenemos bendición del Padre, tenemos bendición del Hijo y tenemos bendición del Espíritu Santo. Entonces, hoy estamos listos para disponer de eso en todo tiempo y en todo momento, porque ya fuimos recibidos como adultos ese día que recibimos al Señor. Ya nos recibimos de adultos. Entonces, versículo 6 que dice, y por cuanto soy hijo de Dios, envió ¿a quién? A vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El día, mi hermano, que vos recibiste a Cristo, que yo recibí al Señor, entonces el Señor ya me consideró así, un adulto. Pero el día que yo tengo a Cristo, hoy puedo manifestar el verdadero amor desde mi persona hacia otra persona. Puedo manifestar un verdadero amor y a veces nosotros cantamos, hablamos de unidad, hablamos de comunión, hablamos de todo esto. Y saben una cosa, yo no me tengo que poner de acuerdo con Laura, decirle, sí, Laura, cuando pasa algo, esto, vamos a hacer así para no pelearnos.
Irán, así vamos a hacer porque no tenemos que perder. No es que nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, como dice acá, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, entonces no tenemos que ponernos de acuerdo para estar en acuerdo en algo. Tenemos que morir a nuestro orgullo, a nuestro yo, para poder estar en sintonía unos con otros. No hasta que alguien me diga algo que no me gusta o que me diga a mí algo que me molesta o que me llamó la atención porque y me enojo enseguida. No, ya no. Somos llamados que en el momento que tenemos a Cristo podemos actuar en la forma de Cristo hacia las otras personas y hacia mi propia familia y de cualquier persona. Ya el enojo, ni la amargura, ni la rabia, el rencor, nada de eso. ¿Saben por qué? Porque al tener a Cristo en el corazón podemos actuar de la forma que Cristo quiere que hagamos. No hay otra forma. ¿Queremos unidad? Hablamos de unidad. La iglesia, ¿será que nos enojamos porque yo me enojo porque alguien me corrigió, me llamó la atención? ¿Ya me enojo? No es hasta que alguien me llame o me diga algo. Acá la unidad tiene que ver ya el Espíritu obrando en mi vida para que actúe en amor hacia otra persona y matar mi orgullo, aún con tu esposa, con tu hijo, el orgullo de reconocer que te equivocaste, el orgullo de dejar de lado de que Cristo tiene que prevalecer para tener una familia unida. Cristo tiene que prevalecer desde el día que yo tengo a Cristo, entender esto que soy hijo de Dios y actuar como hijo de Dios y no como a mí me parece. Crecer en esto significa crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Entonces, esto es fabuloso, mi gente. Estamos hablando de que Cristo es Dios, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de que Él es Dios y es hombre. Y eso Él hizo. Fíjense en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, estamos hablando de que Él, ese Espíritu hoy está en tu corazón, puede obrar de una manera muy especial y el propósito es redimir a aquellos que estaban bajo la ley, pero en realidad hoy estamos ya redimidos, pero caminando en ese camino, en esa cultura que es de Cristo mismo. Miren el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Un esclavo, mis hermanos, un esclavo no podía hablar de una forma de decirle Padre a alguien de su patrón, vamos a decir, donde él fue comprado, no le podía tratar de padre. Él no podía decirle padre. Él no podía decirle absolutamente nada de eso. No tenía derecho. Pero cuando nosotros hoy tenemos a Cristo y el Espíritu de su Hijo en nosotros, el cual clama Padre, y nosotros hoy podemos hablar con el Padre, podemos llamarle en cualquier día, en cualquier momento, en todo momento que no se duerme, podemos llamarle Padre, Papito, porque hoy somos hijos, ya no somos esclavos, ya somos hijos. Entonces, cuando entendemos esto, podemos llamarle Papito. Así cuando le llamamos a nuestro papá antes, bueno, en mi caso papá antes, y a algunos jóvenes, papá, papito, es que podemos llamarle a él papito hoy. Tenemos un padre que no nos va a dejar así nomás. Tenemos un padre que aunque nos abandone cualquier persona, aunque nos deje cualquier persona, con todo él me recogerá. Él me va a recoger, ese es nuestro padre. Ese padre tenés, no dudes porque Él te va a escuchar, Él te va a atender. Entonces hoy tenemos la libertad como hijo, no como esclavo, como hijo de poder llamarle papi, papito. Podemos decirle hoy y dirigirnos a Él con tanto amor, con tanto cariño para poder manifestar y dirigirnos a Él a eso. Y miren el versículo 7, así que ya no eres esclavo, dice, ya no eres esclavo. Y realmente esto es para darle la gloria al Señor. Ya no soy esclavo hoy. Es para decirle, Señor, gracias. Señor, qué belleza lo que hiciste conmigo. Soy libre por la sangre de Cristo. Qué belleza. Qué victoria.
Qué grande, qué maravilloso, exaltado sea tu nombre. Podemos gritar de alegría, de gozo, ¿o no? ¿Qué genera esto en tu corazón? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 17. Fíjense Romanos 8, 17. Vamos a leer, por favor, Romanos 8, 17. Esto es, a mí me llamó tanto la atención de que ahora que soy heredero y que puedo a través de Cristo llegar al Padre. Para ir terminando, Romanos 8, 17 dice, y si hijo, y si es que sos hijo, ¿qué dice? También heredero. ¿Herederos de quién? De Dios. Por medio de Cristo, por ese que vino y puso su vida en rescate por muchos, por nosotros, por medio de Él nos conectó al Padre y hoy somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta que hoy, siendo hijos, somos coherederos con Cristo de todo lo que es dueño nuestro Señor Jesucristo? Y ya hablamos la posición que tenemos en Él. Si es que padecemos juntamente con Él, acá es señal de que si somos salvos en realidad, juntamente con Él, dice, ¿para qué? El propósito, juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que va a pasar. No solamente estamos en un proceso y de crecer, de vivir en santidad, de tener victoria, de caminar y de vivir para el Señor, de llevar su reino, sino también va a haber un día en que vamos a ser glorificados con Él. Vamos a ser glorificados con Él. Entonces, esto es algo demasiado, ¿cómo puedo decir? Maravilloso, tremendo, porque yo puedo hoy hablar con el Padre por medio de Jesucristo, tener acceso a Él, y ese Padre me escucha siempre y va a estar pendiente de mí siempre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta palabra, con estos 7 versículos? ¿Qué hacemos? Tener clarísimo, mis hermanos, tener claro que éramos antes un esclavo perdido, enemigo de Dios, antes. Hoy somos hijos. Que eso se fije en cada corazón. Que eso se fije en tu corazón, que ya no soy esclavo de nadie. Y no permita que nadie te esclavice. En nada. Segundo, pero se cumplió la promesa. Ahora que somos hijos, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. ¿Y saben para qué? Para guiar tu vida a la voluntad de Dios. El Espíritu está en tu corazón, en mi corazón, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para manejarnos en el Espíritu y no en la carne. Por esa razón, el honrar a Dios Padre, honrar a Dios Hijo, honrar a Dios Espíritu Santo, honrar significa respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien. ¿Suficiente mérito tiene Cristo para que le honremos? Claro que sí. Honrar todos los días de nuestra vida, poder honrar. Eso significa que algo está en nosotros y somos conscientes de que el único merecedor es el Señor, no hay otro. El único. Entonces que todo el día podamos entender que esto es algo real y que está a nuestra disposición para poder caminar en esa verdad, y que ahora tenemos la certeza de que somos hijos, ya no somos esclavos, de que el Señor hace y llevando una vida en obediencia cada día. ¿Qué significa eso? Santidad. Y en ese proceso estamos para seguir creciendo en santidad. ¿Y para qué? Para que en su momento vamos a ser glorificados por el Señor. ¿Vamos a ser glorificados o no? Ya no soy esclavo, soy hijo y me puedo dirigir al Padre con mucho amor y con toda confianza y seguridad que Él presta toda su atención en cualquier momento y en cualquier situación. Somos mimados del Señor. ¿Quién se siente mimado por el Señor? Amén. Somos mimados, ¿verdad? Entonces necesitamos cada día honrar su nombre y vivir para Él.
Hermanos, vamos a orar. Me gustaría que cierres tus ojos. Y si alguien que todavía no conoce a este Señor, que Cristo vino al mundo para quitar el pecado del mundo, que todavía no está seguro, entonces creo que es el momento para que abras tu corazón a Cristo. Es el momento que le diga al Señor, yo soy un esclavo, Señor. Yo todavía soy un esclavo, quiero ser libre. Todavía no entendí bien, pero hoy comprendí de que soy hijo y no esclavo. Señor, si alguien quiere decirle al Señor en oración, puede acompañarme con esta oración. Decirle, Señor, me arrepiento. Yo reconozco que soy pecador o pecadora. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en este momento quiero que borre mis pecados. Abro mi corazón, Jesús. Te abro mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor. Por favor, Señor, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Ya no quiero ser esclavo. Quiero ser tu hijo. Gracias, Señor. Y mi hermano, si vos estás ahí orando, decirle al Señor, Señor, quiero honrar tu nombre viviendo para ti. Quiero honrar tu nombre sirviéndote. Quiero honrar tu nombre en obediencia. Señor, que mi vida pueda ser de impacto. Y que esta ciudad y mi familia y mis amigos, mis compañeros, Señor, se den cuenta de que soy hijo tuyo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga, hermano.